Mi marido me preparó una bebida, pero algo en el olor me hizo retroceder inmediatamente. Un aroma metálico invadió mis fosas nasales, provocándome náuseas repentinas. En lugar de beber, fingí y cambié mi vaso por el de mi cuñada, la que, durante años, había convertido mi vida en un campo minado. Media hora más tarde, ella estaba agarrada al borde de la mesa, con las manos temblando incontrolablemente, sentada a la mesa de Bianca, en su elegante casa de la capital, donde nos reuníamos mensualmente para el brunch familiar. Intenté no mostrar la tensión que crecía en mi pecho. El vaso que tenía delante desprendía un olor metálico nauseabundo que inmediatamente despertó todos mis instintos de supervivencia. A mis 29 años, nunca imaginé que me preguntaría si mi propio marido estaría intentando envenenarme. Pero tras 3 años de matrimonio plagados de supuestos accidentes alimentarios, aprendí que la cautela era mi mejor defensa, sobre todo cuando Bianca estaba involucrada. Tenía una habilidad perversa para orquestar situaciones en las que yo invariablemente terminaba humillada o enferma, siempre manteniendo la fachada de inocencia perfecta que ahora también se reflejaba en la sonrisa de Fernando. Le di las gracias fingiendo entusiasmo mientras mi mente bullía de desconfianza. El olor de esa taza me transportó inmediatamente al episodio del mes anterior, cuando tuve que ser llevada de urgencia al hospital después de tomar un té en casa de Bianca. Los médicos no supieron explicar mis síntomas, y ella, con la voz más dulce del mundo, juró haber preparado la bebida exactamente igual que para ella. Al otro lado de la mesa, Bianca removía distraídamente su copa, aún intacta, pero sus ojos no perdían ni uno solo de mis movimientos. Fernando, con una sonrisa enigmática, comentó que había estado probando nuevas recetas de cócteles, exclusivamente para mí, y la forma en que enfatizó esas palabras me heló la sangre. Últimamente, Fernando pasaba horas en casa de Bianca con el pretexto de preparar una sorpresa para nuestro aniversario, pero los susurros que cesaban cuando me acercaba y los mensajes sospechosos que vislumbraba en su móvil contaban otra historia. Fingiendo naturalidad, levanté la copa y la llevé a los labios sin tocar el líquido, observando las expresiones ansiosas de los dos. Entonces, con una coartada perfecta, fingí recibir una llamada urgente del trabajo y pedí permiso para usar el despacho de Bianca. Al pasar detrás de ella, tropecé de forma calculada, cambiando rápidamente nuestros vasos antes de que nadie pudiera darse cuenta. Murmuré una disculpa que Bianca ignoró, manteniendo una sonrisa forzada, y desaparecí detrás de la puerta, con el corazón a 1000 por hora. Desde mi escondite, observé cómo Bianca, sin sospechar nada, se llevaba el vaso a los labios. Una oleada de náuseas me invadió al verla beber. Una parte de mí quería gritar, impedirlo, pero necesitaba pruebas. Durante demasiado tiempo fui la víctima silenciosa, la que siempre acababa enferma, siempre humillada después de acontecimientos, aparentemente banales. Recordé cómo había empezado todo. Fernando, el hombre encantador que conocí en la boda de una amiga, y Bianca, la servicial cuñada que parecía tan amable, ofreciéndose a ayudar con los preparativos de nuestra boda. Pero bastaba con mirar atrás con atención para darse cuenta de las pistas. Los accidentes que siempre estropeaban mis vestidos en ocasiones importantes, los platos que preparaba solo para mí y que invariablemente tenían algo que me sentaba mal. Al principio, solo eran pequeñas molestias. Un poco de náuseas aquí, una reacción alérgica allá. Fernando siempre encontraba excusas plausibles, culpando a mi alimentación anterior o a un supuesto virus oportunista. Pero con el paso del tiempo, los episodios se hicieron más frecuentes y graves. El colmo fue hace 2 meses, cuando me desperté en una cama de hospital después de un desayuno servido por Bianca. Los análisis médicos encontraron sustancias desconocidas en mi organismo, pero Fernando logró convencer a todos de que debía tratarse de un medicamento caducado que había ingerido por error. Apreté el marco de la puerta con las manos mientras observaba a Bianca dar un segundo sorbo a la bebida. Fernando tecleaba distraídamente en su móvil, indiferente a lo que se desarrollaba ante sus ojos. El olor metálico del vaso aún flotaba en el aire, impregnando todo a su alrededor. Entonces, por fin, noté un pequeño espasmo en las manos de Bianca.
Dejó la copa y su rostro palideció casi al instante. «Fernando», llamó con voz temblorosa. «Algo va mal». Fernando levantó la cabeza, con el pánico estampado en el rostro al darse cuenta de lo que había pasado. Se levantó bruscamente, tirando la silla, y corrió hacia Bianca, que intentaba en vano mantenerse en pie, aferrándose desesperadamente a la mesa. «¿Qué has echado en la bebida, Fernando?», le pregunté, saliendo del despacho con el móvil ya grabando cada detalle. Él se arrodilló junto a ella, balbuceando excusas incoherentes. «Esa no era su copa», murmuró. Pero sus palabras resonaron en la sala como una confesión. Bianca abrió mucho los ojos, con la comprensión estampada en su expresión contorsionada por el dolor. «Llama a una ambulancia», suplicó, cayendo al suelo. Marqué inmediatamente el número de emergencias, con la voz extrañamente firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Bianca se retorcía en el suelo, víctima de violentos espasmos, mientras Fernando parecía perdido, presa de la desesperación. «Emergencias. Necesitamos una ambulancia en la Avenida Central, número 1542», informé con claridad, asegurándome de que mi teléfono seguía grabando todo. «Mi cuñada ha ingerido algo y está teniendo una reacción grave», expliqué mientras el operador me indicaba que permaneciera en línea. Bianca, con los ojos muy abiertos, murmuró entre gemidos: «Clarissa, tú lo sabías». Asentí con un ligero movimiento de cabeza. Todo estaba allí, al descubierto. Fernando sudaba frío, incapaz de formular una explicación coherente. Bianca, en medio de su dolor, encontró fuerzas para escupir la verdad. «Es culpa tuya», dijo entre dientes. «Prometiste que solo estaría lo suficientemente enferma como para faltar a la reunión del consejo. Juraste que no dejarías rastro». Sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. La reunión, el contrato Johnson. Ahora todo tenía sentido. Murmuré más para mí misma que para ella. Entonces era eso. Bianca gimió, agarrándose el estómago, admitiendo que la bebida del mes anterior tenía como objetivo sabotear mi presentación crucial. El sonido de las sirenas se acercaba rápidamente, mezclándose con los gritos ahogados y los susurros, desesperados. Fernando intentaba, en vano, silenciar a Bianca, pero ella continuaba, exponiendo toda la trama. Me quedé allí, inmóvil, con el móvil apuntando hacia ellos, el corazón latiendo con fuerza, pero la mente finalmente tranquila. Estaban acorralados. Llegó la ambulancia y los paramédicos irrumpieron en la casa, profesionales y rápidos, mientras Fernando se debatía entre la culpa y el pánico. Bianca fue rápidamente colocada en la camilla. Los paramédicos preguntaron si alguien la acompañaría. Fernando se ofreció rápidamente, nervioso, ansioso por mantenerse cerca de ella, tal vez con la esperanza de controlar lo que se diría después. Pero antes de que se fueran, me aseguré de decir: «Yo también voy». Me quedé pensando, curiosa, si Fernando, mientras tramaba mi ruina, también había estado envenenando a Bianca poco a poco, como parte de un plan mayor. Los días siguientes fueron un verdadero torbellino. Declaraciones, exámenes, investigaciones, que profundizaron hasta exponer todo lo que se escondía detrás de esa fachada de familia perfecta. El caso estalló en un escándalo cuando las autoridades descubrieron que Fernando y Bianca estaban involucrados en fraudes corporativos, manipulación de contratos y malversación de fondos. Peor aún, habían utilizado mi deterioro físico para minar mi reputación en el mercado, haciéndome parecer inconstante y poco fiable ante los clientes. Al final, Fernando fue condenado por intento de envenenamiento y fraude, mientras que Bianca, incluso después de una lenta recuperación, se vio obligada a cooperar con la justicia para intentar suavizar su propia sentencia. Yo, después de años de ser utilizada como una pieza desechable en sus juegos sucios, por fin era libre. Cuando lo miré por última vez en el tribunal, ya no había arrogancia en sus ojos, solo miedo. Solo la sombra de quien un día se atrevió a pensar que podía destruirme. Salí de allí sin mirar atrás, sabiendo que, al final,
Él había caído en su propia trampa mientras yo seguía adelante, más atenta, más firme y sin nadie que me hiciera dudar de mí misma de nuevo. Sin embargo, el encarcelamiento de Fernando fue solo el comienzo. A pesar de que Bianca seguía ingresada y rodeada de médicos, sabía que simplemente seguir adelante y dejar que la justicia resolviera todo no sería suficiente. Pasé días esperando el momento adecuado, reuniendo información, escuchando rumores discretamente en los pasillos del hospital. Bianca había sobrevivido. Los médicos habían logrado neutralizar los efectos de la sustancia que había ingerido, pero su cuerpo estaba débil y su mente aún más vulnerable. Cuando la trasladaron a la sala psiquiátrica para una evaluación mental, supe que era la oportunidad perfecta. Al tercer día después del traslado, cuando las visitas regulares estaban restringidas solo a médicos y abogados, encontré una oportunidad. Un joven enfermero recién llegado aceptó sin preguntar una botella de agua sellada que le entregué, alegando que mi cuñada necesitaba mantenerse hidratada. Lo vi desde lejos mientras se apresuraba por el pasillo y dejaba la botella junto a la cama de ella. Esperé media hora antes de presentarme en el hospital, como alguien que estaba allí solo para hablar de Fernando, fingiendo ser parte de los afectados por la tragedia. Caminé con calma hasta la habitación 213 y llamé suavemente a la puerta. La débil voz de Bianca me autorizó a entrar. Estaba pálida, abatida, con los ojos hundidos y cansados, pero aún quedaba en ella un vestigio del orgullo que siempre había tenido. En la mesita de noche descansaba la botella de agua vacía. Nuestras miradas se cruzaron. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Sin prisa, incliné ligeramente la cabeza hacia la botella y observé su reacción. Bianca palideció aún más. Su cuerpo se tensó y sus manos comenzaron a temblar. Me miró, luego a la botella, luego de nuevo a mí, con el pánico creciendo a simple vista. Suspiré casi con ternura y le dije en voz baja que le había dejado un regalo especial dentro de la botella. El terror se apoderó inmediatamente de ella. Bianca intentó vomitar, desesperada, con los ojos desorbitados y gestos desordenados. Gimió, luchando contra lo que imaginaba que era un veneno corriendo por sus venas. Observé en silencio, saboreando cada segundo de la patética escena que se desarrollaba ante mí. Todas las veces que me había enfermado sin explicación, todos los momentos de angustia y miedo sin motivo aparente, ahora parecían materializarse en sus ojos aterrorizados, murmurando para sí misma que aquello no podía estar pasando. Se apretaba las manos contra el estómago, tratando en vano de contener un mal inexistente. Después de un momento, cuando me di cuenta de que estaba al borde del colapso total, le ofrecí una leve sonrisa. Me levanté y le dije, casi con indiferencia, que había sido un placer volver a verla, y le deseé buena suerte con el regalo. Me fui sin volverme, sintiendo el aire fresco del exterior como una liberación. Me reí en voz baja, finalmente libre del peso de esa historia. La verdad era simple. El agua que le di no contenía absolutamente nada. Pero para Bianca, la duda sería suficiente. El miedo que vi estampado en su rostro se convirtió en su nueva realidad. En los días siguientes, Bianca rechazó cualquier alimento o bebida que le ofrecieran, convencida de que todos conspiraban para envenenarla. Los médicos intentaron tranquilizarla, pero sin éxito. La paranoia se apoderó de cada célula de su ser. En poco tiempo, se convirtió en tema de susurros en los pasillos del hospital. La mujer que enloqueció ante un vaso de agua. Una noche la encontraron en el baño, tratando de vomitar lo que no había ingerido. Diagnosticada como mentalmente inestable, permaneció bajo constante vigilancia psiquiátrica. No tuve que mover un dedo más. El terror que sembré en su mente creció y se extendió por sí solo, ocupando cada espacio vacío que tenía. Fernando, por su parte, pagó caro por lo que hizo. Encarcelado, sin dinero para contratar buenos abogados ni contar con antiguos contactos influyentes, vio cómo su vida se desmoronaba. En la cárcel, perdió cualquier rastro de arrogancia. Se convirtió en uno más entre tantos, invisible, tratando de sobrevivir como podía.
Me llegaron rumores de que había desarrollado un miedo irracional a ser envenenado, negándose incluso a beber el agua que le servían en la cárcel. Yo, a diferencia de ellos, seguí adelante. Vendí la casa donde había vivido tantas pesadillas, me deshice de todo lo que pudiera traerme recuerdos de ese pasado y empecé de cero, en otro lugar, con otra historia. Durante mucho tiempo, ni siquiera pensé en ellos, pero el destino, curioso como es, no permitió que Bianca desapareciera. Por completo de mi vida, meses después, escuché por casualidad una conversación sobre una exempresaria que había sido internada de forma permanente. Una mujer que antes dominaba las salas de reuniones, ahora reducida a una sombra de sí misma, encerrada en una clínica psiquiátrica de alta seguridad. Descubrí que Bianca nunca se recuperó. Después de su ingreso, se negaba a ingerir cualquier cosa que no le entregaran directamente sus familiares, pero irónicamente, ya no le quedaba nadie. Su familia se había alejado, sus amigos habían desaparecido. Solo le quedaba el miedo. Una noche, un enfermero, agotado por sus constantes ataques, dejó un vaso de agua delante de ella y le dijo que la elección era suya: beber o morir de sed. Bianca pasó horas mirando el vaso, llorando desconsoladamente, hasta que finalmente cedió, sobrevivió, pero no encontró la paz. Al contrario, su paranoia se intensificó. Nunca tuve que volver a tocarla, nunca tuve que volver a actuar. Su mente, corroída por el miedo, se encargó de todo. Bianca, que un día intentó destruirme con veneno, acabó encerrada para siempre en el peor tipo de prisión, la que ella misma construyó